Buenos días, qué bueno es poder estar con ustedes nuevamente aquí. Esta mañana vamos a adorar al Señor este día. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Gracias porque tú nos amas más que todo, Señor, y que nosotros no lo merecemos para nada, Señor. Gracias porque con todo eso tú nos amas y tú nos cuidas, Señor, y tú estás con nosotros en todo momento. Nunca nos fallas, Padre. Señor, te glorificamos esta mañana y te damos todo honor y gloria a ti, Señor. Te alabamos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Hoy en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó, y es consumado el vino escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí.
te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su esperanza te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Señor, te damos toda gloria a ti, Padre. Todo a ti, Señor. Gracias a ti gracias por el día que estamos aquí, Señor. Lo único que podemos es adorarte, Señor. Y gracias por ese regalo, porque eso es lo que es un regalo, de poder estar en tu presencia. Señor, gracias. Gracias por tus bendiciones. Padre, te pedimos que tú nos hables ahora, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para poder escuchar de ti, para poder entender tu palabra. Revélate a nuestras vidas ahora en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Qué gozo poder estar nuevamente aquí para glorificar y exaltar el nombre de Cristo y a la misma vez compartir con ustedes la palabra de Dios. Le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14. Marcos 1, 14. Vamos a estar leyendo el versículo 14 y el versículo 15. Vamos a estar hoy hablando sobre el mensaje perfecto de Jesús, el mensaje para hoy. Y dice la Escritura de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Y tu palabra, dice la Escritura, que es espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo. Y eso es lo que pedimos en esta mañana, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y haga lo que tú deseas
hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. Danos oídos para oír lo que el Espíritu quiere decir a tu iglesia, Señor. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes, echamos toda ansiedad, toda preocupación en este momento fuera, Señor, y nos abrimos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hemos visto semanas anteriores el mensaje de Juan el Bautista, que fue un mensaje claro, directo, de preparar el camino del Rey, de preparar el camino del Salvador. Y Juan vino diciendo, arrepiéntanse, hagan obras de arrepentimiento. Y en este pasaje que acabamos de leer, es como si se estuviera repitiendo el mismo mensaje. Lo único que este mensaje viene en labios del Rey y del Salvador, anunciando lo que ya se había dicho anteriormente por su precursor Juan el Bautista. Llegó el Rey, llegó la salvación. Y dijimos anteriormente que el nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Y ese es el mensaje que Juan el Bautista estaba trayéndole al pueblo de Israel. Después de 400 años de silencio, este es el mensaje que Dios le está trayendo a ustedes. Jehová es salvación. Y sigue siendo el mismo mensaje hoy día. Un mensaje perfecto, un mensaje claro, un mensaje directo, contundente, que solo en Jesús está la salvación. Ahora bien, los judíos no pudieron entenderlo. ¿Y por qué no lo pudieron entender? Porque no pudieron reconciliar los dos aspectos que tiene la profecía. El aspecto número uno, de que Jesús vendría, o el Salvador, o el Mesías, vendría a salvar primeramente a los hombres, salvar a los hombres en el sentido espiritual, ¿verdad? Ellos deseaban, por un lado, que el Rey y el Salvador llegase para que los salvara inmediatamente de la opresión, de la tiranía que tenían bajo el gobierno romano, y no sus vidas y no sus almas. Y esto pues no lo pudieron reconciliar, porque ellos no veían al Mesías viniendo a salvarlos a ellos en su relación con Dios. Ellos veían al Mesías viniendo a establecer su reino, a derrocar y a derrotar a los romanos. Y muchos no lo entendieron. Muchos no entendieron el mensaje de Juan. Muchos no entendieron el mensaje de Jesús, de que el aspecto que más importa para Dios es el aspecto espiritual, no el aspecto físico. Por eso dice la Escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora bien, muchas personas hoy día confunden lo que es el reino de Dios también. Y es que el reino de Dios tiene dos aspectos, dos formas. Y es precisamente lo que Jesús le estaba hablando a los judíos y le estaba hablando a sus discípulos. Y hoy en día nos los habla a través de su palabra, que el reino de Dios tiene dos aspectos o dos formas. Una es el aspecto espiritual, de que su reino viene primeramente de forma espiritual a nuestras vidas, y que la otra forma o el otro aspecto es el aspecto físico, de que tiene un sistema de valores, de que el reino de Dios tiene unas leyes, tiene unos estatutos, tienen todos los componentes que conlleva un reino. El reino de Dios tiene una constitución, tiene un rey, sabemos que es Jesús, tiene un sistema de valores, tiene una localización física, una ciudad, la capital, Jerusalén, que cuando el aspecto físico tenga su cumplimiento en la segunda venida de Jesús,
entonces lo podremos ver físicamente. También tiene ciudadanos como usted, como yo. Y dice la Escritura que el reino de Dios sufre violencia, que hay una guerra espiritual, ¿verdad? En el reino de Dios, y una guerra espiritual que usted y yo tenemos que batallar, que Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Y eso es parte de las buenas nuevas, que mediante el sacrificio de Jesucristo, Él triunfó en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros podemos triunfar, somos más que vencedores. Ahora bien, nosotros no peleamos para ganar una guerra, nosotros peleamos para mantener esa victoria. Nosotros peleamos de una victoria hacia la victoria, no como muchos piensan, hay que batallar y hay que pelear, guerrear espiritualmente porque tenemos que ganar la batalla. No, la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Amén. Así que el reino de Dios viene de forma espiritual. ¿Cómo viene de forma espiritual? Bueno, dentro de nosotros, espiritualmente hablando. En el futuro, obviamente, vamos a ver el aspecto físico, que Él gobernará, que Él regirá a las naciones con vara y con hierro, ¿verdad? Y sus discípulos, pues, como dije anteriormente, pensaban de esa manera, que Él venía de una vez a derrocar o a derrotar al gobierno romano. Ahora bien, de igual forma ocurre hoy en día. La gente está buscando primordialmente su bienestar físico, su bienestar inmediato, su bienestar material, porque están ensimismados en sí mismos. Vaya la redundancia, están ensimismados, están con sus ojos puestos en sí mismos y se olvidan o ignoran o simplemente no pueden ver que para Dios es más importante el alma, el corazón, el espíritu, o sea, lo espiritual. La relación que usted y yo podamos tener aquí ahora es crucial, porque de esa relación que usted y yo tengamos ahora con Él, con Jesús, dependerá dónde usted pasará su eternidad. Dice la Escritura que Él vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Lo que se había perdido en dónde? En el Edén. En el Edén, a causa del pecado, hubo una separación, hubo una ruptura. Entonces, el pecado viene a separar a Dios, o al hombre de Dios, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que Jesús vino a salvar al hombre, a restaurarlo en esa relación, en esa área, en el área espiritual. Ahora bien, llevar un mensaje puede ser muchas veces sumamente difícil. Y a veces nos aterramos, a veces nos da miedo pensar si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, si estamos llevando el contenido del mensaje de la manera correcta. Mayormente nos da tal vez temor o miedo de pensar de que qué va a decir la gente, ¿verdad? Muchas veces pensamos este mensaje no les va a agradar a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje no va a ser fácil de tragar para los oyentes. Añadiéndole a eso el factor del público, añadiéndole a eso el factor de la cámara que lo está grabando, como es en este momento, ¿verdad? Así que muchos piensan que es fácil llevar un mensaje, pero a la verdad y la realidad de todo esto es que no lo es, no lo es. Y Juan tuvo que llevar ese mensaje. Juan tuvo que llevar ese mensaje, no era un mensaje muy común, no era un mensaje que para muchos era fácil de tragar, como digo yo, porque Juan vino diciendo, arrepiéntanse. Y sabe, a la gente no le gusta, simplemente no le gusta que le digan que tienen que arrepentirse.
Lo fue con Juan, lo fue con Jesús y lo sigue siendo hoy en día. Cuando usted le dice a alguien que se tiene que arrepentir, lo primero que hacen es que se refugian tras la cortina de la religiosidad. Hey, un momento, no me juzgue. Pues la Biblia dice que no me puede juzgar. Y es como si tuvieran en sus memorias solamente ese versículo y se olvidan del resto de la palabra de Dios. Entonces, es sumamente conveniente, ¿verdad?, para muchas personas decir, no me juzgue. Ahora, cuando uno les dice arrepiéntanse, pues es como que, no me gusta ese mensaje. Y de igual manera, pues Jesús tuvo que llevar ese mensaje. De igual manera lo tenemos que llevar nosotros hoy día. Lo único que en el caso de Jesús, pues Él abundó y explicó y trajo más detalles en qué conlleva ese arrepentimiento, en qué conlleva ese nacer de nuevo, en qué conlleva entrar y ver el reino de Dios y cómo ser parte del reino de Dios. No era un mensaje cualquiera, era el mensaje, era el mismo Dios trayendo el mensaje. ¿Cómo? Sí, era el mismo Dios encarnado. Dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si usted va a Primera de Juan, en el capítulo 1, usted va a ver lo que dice Juan, lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, todo lo referente al verbo de vida. Era como si ellos estuvieran, cada vez que ellos tocaban a Jesús, estaban tocando a Dios. Cada vez que ellos escuchaban a Jesús, ellos estaban escuchando a Dios. Cada vez que ellos veían a Jesús, decían, wow, estamos viendo a Dios. Y de verdad lo es. Así que era Dios mismo trayendo este mensaje y respaldando el mensaje que Juan había traído como precursor de Jesús, diciendo, arrepiéntanse. Lo único que Jesús también le añadió un factor sumamente importante, y es el factor y el aspecto de la fe. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Y recuerden que Marcos, en el comienzo del Evangelio, en el versículo 1, dice, el principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio tiene que ver con Jesús. Las buenas nuevas tienen que ver con Jesús, con el Hijo de Dios. Y esta mañana, pues como les dije, vamos a estar analizando, o viendo más bien el mensaje de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué fue un mensaje perfecto? Bueno, porque quien lo trajo fue una persona perfecta. Jesús fue perfecto en todo lo que hizo. Fue absolutamente cierto. Su explicación del Antiguo Testamento no tuvo errores. Su aplicación espiritual fue la más penetrante en toda la historia y sigue siéndola, ¿verdad? Estuvo lleno de virtud, estuvo lleno de amor, de gracia, de misericordia, de compasión, lleno de pura santidad de Dios. Jesús fue el comunicador más grande que jamás se haya conocido en la historia de la humanidad. Y su deseo sigue siendo el deseo hoy en día, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que puedan nacer de nuevo, que puedan ser parte del reino de Dios. El mensaje de Jesús fue el mensaje más relevante y sigue siendo el mensaje más relevante que usted haya escuchado en su vida. Porque la respuesta que usted pueda tener a este mensaje, pues determinará su eternidad, como ya lo había mencionado antes. Su mensaje fue amplio, fue contundente y todavía sigue impactando nuestras vidas 2000 años después. Sigue impactando, y eso es lo que más a mí me apasiona de Jesús, de hablar de Jesús, que Él, de la manera en que Él hablaba, de la manera en que Él traía la verdad, y le da la oportunidad al ser humano. Le da la oportunidad y le da la libertad para escogerlo o para rechazarlo. Y esa es una realidad. Dios no empuja a nadie. Dios no obliga a nadie. Tiene que ser algo voluntario. Por eso es que nosotros tenemos una voluntad.
una voluntad, un libre albedrío para poder tomar las decisiones que nosotros creemos que son las correctas. Ahora, como siempre lo he dicho, tenga cuidado con la decisión que usted tome, porque esa va a determinar su futuro, si su futuro va a ser bien o su futuro no va a ser bien. Así que en el mensaje de Jesús que esta mañana estuvimos leyendo en estos dos pasajes, hay dos ideas que yo quiero que se resalten en esta mañana de ese mensaje, y es la idea de aceptar el reino de Dios, de que el reino de Dios se ha acercado y de que nosotros tenemos la decisión de aceptarlo. Y la segunda, de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Ahora bien, veamos el primer aspecto, aceptar el reino de Dios. Dice el versículo 4, después que Juan fue encarcelado. Y quiero parar un momentito ahí, antes de continuar, porque del versículo 13 al versículo 14 hay un intervalo de aproximadamente un año. Y durante ese año, pues Marcos no nos relata ningún evento. No obstante, los demás evangelios sí nos relatan otros eventos importantes de la vida de Jesús. ¿Ok? Obviamente, uno de los relatos que no menciona aquí y que usted puede ver fue el encarcelamiento de Juan, porque dice la Escritura que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Así que no fue mencionado ese encarcelamiento, aunque más tarde en el capítulo 6 sí lo menciona, sí abunda un poquito, pero no lo trae rápido a colación aquí durante ese año o ese periodo de tiempo que pasó. Ahora bien, también hay un evento que yo quiero mencionarles que no está aquí registrado, pero está registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Y es el evento que nos relata Lucas de cuando Jesús sale del desierto y se va a su ciudad de crianza, a Nazaret. Ahora bien, dice que cuando él llegó a Nazaret, comenzó a enseñar. Comenzó a enseñar y a predicar acerca del Evangelio, acerca de la buena nueva, acerca de la salvación que Dios, ¿verdad?, había traído. Y es interesante porque en 400 años no se había oído una voz de parte de Dios, y ahora se estaba escuchando una voz, la voz del que clamaba en el desierto, de Juan, y ahora la voz de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo un mensaje, el mensaje de esperanza, las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de que ahora la gente se podía reconciliar con Dios. También hablaba del mensaje de Dios, el cumplimiento de la palabra profética. Fíjense que allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:15, Moisés le había profetizado al pueblo de Israel que vendría otro profeta como él, que Dios lo levantaría y que a él tenían que escuchar. No obstante, ¿qué fue lo que pasó con la gente en Nazaret? Lo rechazaron a Jesús, rechazaron su mensaje y lo querían hasta tirar por un despeñadero. Hoy, 2000 años después, pues ocurre lo mismo. La gente sigue rechazando a Jesús. Siguen rechazando el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe qué? El pecado de la blasfemia contra el Espíritu es rechazar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que ante ese pecado no hay perdón.
Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de estar rechazando el Evangelio, de estar rechazando a Jesús, porque la Escritura dice que ante tal pecado no hay perdón. Así que Jesús salió de Nazaret y se estableció en Capernaum. Y dice aquí que vino a Galilea predicando el Evangelio de Jesús. Y es importante que veamos esto de que Él estaba predicando, porque Jesús fue un gran predicador, fue un gran maestro. Las personas a menudo solo veían a Jesús como el hacedor de milagros, como el que venía a resolverme mi problema inmediato. ¿Le trae eso algo a su memoria? La gente hoy en día, ¿qué es lo que quieren? Lo que quieren es el alivio inmediato. Lo que quieren es la sanidad inmediata. Lo que quieren es que se les resuelva su problema económico inmediato. Y déjeme decirle, no hay nada de malo en eso, pero la Escritura dice que lo espiritual viene primero y lo material y lo físico viene después. En montones de pasajes de la Biblia nos indica que primero viene lo espiritual, antes que lo material, antes que lo físico. Dice la Escritura, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. O sea, en nuestros corazones y en nuestras mentes, nosotros tenemos que estar claros qué es lo que viene primero. Es lo espiritual. Tenemos que estar primero a cuentas con Dios. Así que Jesús vino predicando y Jesús fue un maestro de la Biblia. Jesús es la cabeza de la iglesia y como cabeza de la iglesia lo que le apasionaba era enseñar la palabra, ¿verdad? Porque entendía que la necesidad que había, la importancia de enseñar la palabra. Y esto es bien importante porque hoy en día hay muchas iglesias que se han olvidado de enseñar la palabra. Algunas ni tan siquiera abren la palabra a la hora de estar enseñando o de estar predicando. Escogen enseñar otras cosas relevantes a la cultura, relevantes a lo que está sucediendo. Entonces escogen unos pasajes aislados y eso es un poco peligroso, ¿verdad? También a la gente no le gusta que le enseñen la palabra porque muchas veces los confronta con áreas en su vida. Y a nosotros nos apasiona enseñar la palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, porque de esa manera tenemos todo el consejo de la palabra de Dios. Podemos obtener todo el consejo de la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Ambos son dones del Espíritu, ambos son otorgados por el Espíritu Santo. Pero predicar es declarar la verdad de Dios para traer las personas al conocimiento salvador de Jesucristo. Esto es proclamar las buenas nuevas de Dios, o sea, el Evangelio. ¿Para qué? Para persuadir a la gente a que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que es la predicación. Ahora bien, la enseñanza es diferente. La enseñanza es capacitar, habilitar a aquellos que ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador para que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. La enseñanza constituye o más bien construye sobre el fundamento de Jesucristo. Jesucristo dijo, y sobre esta roca, ¿sobre cuál? Sobre Jesús, la roca, edificaré mi iglesia. Así que en otras palabras, la predicación es para los pecadores, los impíos o los perdidos, y la enseñanza es para los santos, para los redimidos. Así que Jesús, ¿verdad? Como buen predicador, dice que la Escritura vino predicando el Evangelio del reino, el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado porque Jesús es ese rey prometido. Y Dios nos llama, Dios nos hace un llamado en esta mañana a venir a su reino, a donde está Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús es el rey y que como rey Él debe estar
reinando, y debe estar reinándolo no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Ahora bien, no solamente en lo espiritual, sino en lo físico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tiene que estar reinando en nuestros corazones. ¿Sabe? El Espíritu Santo anda en el mundo, por el mundo, cumpliendo la misión que Jesús le dijo que hiciera. De manera espiritual, el Espíritu de Dios anda convenciendo a la gente de pecado. No que la gente tenga el Espíritu Santo, no todos tienen el Espíritu Santo. Y esto a veces se malinterpreta porque hay mucha gente que dice, no, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Escritura es clara y dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. También dice, a los que hacen su voluntad, estos son llamados hijos de Dios. Así que el mensaje de Jesús fue que el reino de Dios vino espiritualmente y que vendría físicamente en el futuro. Y Dios nos llama a su reino. En 1 Tesalonicenses 2 dice, y os insistíamos en que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. A menos que un hombre o una mujer nazca de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y estas fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Dios está llamando, Dios está tocando a la puerta, dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriese, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que es importante que nosotros entendamos que no hay otro camino para el cielo, sino a través de Jesús. Que el mensaje es claro, que hay que arrepentirnos, que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Y que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Y cómo nosotros debemos o cómo podemos nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios? Pues mire, lo primero es que nosotros tenemos que dejar nuestro reino. Y le voy a hacer una ilustración y la trajo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19. La Biblia dice que se acercó un joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y les dijo, y el joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, súper entusiasmado, hey, pero ven acá, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo esta palabra, el joven se entristeció porque tenía muchos bienes, tenía muchas posesiones. La Biblia nos dice que donde estuviera tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro en esta mañana? Esa es una pregunta que Dios te hace a ti. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en el reino de Dios? ¿Tu tesoro está en Jesús? ¿Tu tesoro está en las cosas de arriba? ¿O tu tesoro está puesto en las cosas de esta tierra? En las cosas materiales, en las cosas que tú puedes ver, en las cosas que se pueden terminar de un momento a otro. Eso es una pregunta que usted se debe hacer. ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Así que el joven rico rehusó. Dice que se fue entristecido, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. Y él no quiso dejar su reino. Y lamentablemente esto representa la realidad de muchos hoy en día. Renuncian a dejar su reino. Renuncian a mí,
no quieren renunciar a mí, perdón. Quieren seguir viviendo ellos en el trono. Y esto me trae a la memoria la vida de Saúl, donde cuando Dios le habló a Saúl a través del profeta que ya lo había sacado del reino, que ya no iba a ser él el rey, y entonces mandó a Samuel a que ungiera a David. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Escritura? Que Saúl se ancló en aquel reino y dijo, no, de aquí no me voy yo, este es mi reino y nadie me lo va a quitar. Y eventualmente vimos cómo terminó su vida, una vida trágica. Y muchos hoy en día se anclan y dicen, no, yo no voy a renunciar a mí, yo no voy a renunciar a mis ideas, yo no voy a renunciar a mis sueños, yo no voy a renunciar a nada por seguir lo que la Biblia dice. ¿Sabe? Si no lo hace, lamentablemente su vida terminará en una tragedia. Todos nosotros tenemos nuestro propio reino. Nos sentamos en el trono de nuestro corazón. Tenemos que destronarnos a nosotros mismos y dejar que Jesús reine en el trono de nuestro corazón. Nos tenemos que dejar ir, tenemos que soltar nuestro reino y entregárselo a Jesús, para que Jesús sea el que reine. Así que si queremos ver el reino de Dios, si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a nuestro reino y entregárselo al Señor. Lo segundo es que Jesús dijo, ¿verdad? El Evangelio, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora usted ve lo que es el reino de Dios. Ahora podemos ver qué significa el reino de Dios, que viene de manera espiritual, que tenemos que dejar nuestro trono para cederle el trono ¿a quién? Al Rey, al Salvador. Pero también viene el otro aspecto de arrepentimiento y creer. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El arrepentirse describe que estamos siendo como Dios desea que nosotros seamos. No podemos venir al reino de Dios a menos que estemos dispuestos a dejar nuestro reino atrás, a someternos al reinado de Jesús. Muchos quieren venir al reino de Dios, muchos quieren ir al cielo, pero no están dispuestos a aceptar los términos y condiciones del reino de Dios. Y a menos que usted acepte los términos y condiciones del reino de Dios, no podrá entrar, no podrá verlo, no podrá ser ciudadano del reino de Dios. ¿Sabe? El arrepentimiento es sumamente importante dentro de lo que es el Evangelio. Y es un tema muy importante para Dios. Y está mencionado en la Biblia más de 100 veces. El arrepentirnos significa cambiar nuestra mentalidad acerca de Dios y acerca de nosotros. Cuando una persona verdaderamente cambia su mente, entonces está comenzando a creer o a basar su vida en lo que cree, ¿verdad? A caminar en lo que cree, en lo que ella piensa, ¿verdad? Entonces cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar acerca de Dios, acerca de nosotros, y empezamos a entender lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca de mí, entonces podemos empezar a creer lo que estamos pensando en la mentalidad. Así que nacer de nuevo conlleva dos cosas: arrepentimiento y creer, obedecer al Evangelio. El arrepentimiento, cuando Jesús lo explicó y lo predicó, lo que quería era que la gente supiera cómo entrar en el reino de Dios, qué era lo que conllevaba entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Cómo ellos podían cambiar su dirección hacia Dios. Nosotros tenemos nuestro propio reino y estamos sentados en nuestro corazón, pero ahora dejamos que sea Cristo el que reine, ¿verdad? Ahora bien, eso es el arrepentimiento. Creer, Jesús cuando predicó y dijo,
arrepiéntanse y crean en el Evangelio, lo que estaba diciendo era que la gente tenía que saber cómo vivir dentro del reino de Dios. Hay muchos que vienen a Cristo, le entregan sus vidas y más nada. No leen la palabra, no leen la escritura, no hay una creencia bíblica, no hay una fe bíblica. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos, porque la Biblia inclusive dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que tiene que haber una diferencia entre nuestra fe y la fe de un demonio. Los demonios sabían quién era Jesús. Cada vez que Jesús se acercaba a ellos, ellos decían, bueno, este es el Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Vienes a condenarnos? Ellos estaban claros de quién era Jesús. Nosotros tenemos que tener un conocimiento claro, ¿verdad?, de la Escritura. Jesús dijo a sus discípulos y a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que el arrepentirnos y el creer conlleva que nosotros no solamente cambiemos nuestra mentalidad, sino que empecemos a creer en los estatutos y en las leyes y en la constitución que el Rey nos da. Que nosotros empecemos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos revista de poder y podamos seguirlo a Él y ser verdaderamente su discípulo. Ahora, la fe bíblica tiene 3 componentes. Número 1, el conocimiento. Usted tiene que tener un conocimiento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio? ¿Verdad? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Y me recuerdo cuando empezamos el estudio que le hice 3 analogías. Y la primera, le dije que la primera analogía era de cuando se ganaba la guerra. Se llevaba un mensaje de que la guerra se había ganado. En la cruz del Calvario, Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Ese es el primer mensaje. La victoria fue ganada. Número 2, el otro mensaje que se llevaba era de que ya el pueblo era libre. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser libres. Él nos puede librar de cualquier demonio, de cualquier influencia del enemigo y nos puede librar de cualquier pecado, de cualquier maldad. Y número 3, vimos que en ese entonces había gente que iban anunciando el jabón para que la gente se pudiera asear. Y es que en la cruz del Calvario, mediante la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo somos perdonados. Nuestros pecados son borrados, son eliminados y nos es imputada la justicia de Jesús, porque Él fue justo, fue perfecto. O sea, tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Así que en la fe tenemos que tener ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento no basta. Ese conocimiento tenemos que llevarlo y aplicarlo. Ahora usted tiene que estar en acuerdo y ese es el segundo componente de la fe bíblica. Ahora usted entra en un acuerdo con Dios. Usted tiene ese conocimiento de Jesús y ahora usted entra en acuerdo de que Él es el Hijo de Dios, que por medio de Él usted es salvo. Y que por medio de Él usted puede entrar en el reino de Dios. Que por medio de Él usted puede nacer de nuevo. Ahora lo estoy llevando a otro aspecto, al aspecto del acuerdo. En la palabra dice, ¿cómo pueden caminar 2 si no estuvieran de acuerdo? Y es que si usted no se pone de acuerdo con Dios, usted no va a poder caminar con Dios. Usted tiene que estar en acuerdo. Lo que ocurre es que muchas veces hay muchas personas que ellos quieren hacer las cosas a su manera.
No, es que yo tengo que hacer esto para ganarme el reino de Dios. No, yo tengo que hacer esto para ganarme el cielo. ¿Sabe qué? No importa lo que usted haga, usted nunca podrá por sus propias fuerzas, por sus propios valores, por sus propios talentos, usted podrá ganarse el reino de los cielos. ¿Sabe? En la ilustración que hicimos del joven, Jesús dijo, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos se asustaron y dijeron, wow, pero entonces ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dijo, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es que la salvación, entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo, no es algo que usted y yo podamos decidir. Eso lo decide el Señor. ¿Me entiende? Sí, Él nos da la guía, Él nos da el camino a seguir, Él nos da las leyes, los procedimientos a seguir para que ese nuevo nacimiento ocurra en nuestras vidas, ¿verdad? La preparación. Así que tenemos el conocimiento, estamos en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede decir, oh, yo amo a Dios y creo en Dios y soy hijo de Dios, y no estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Si usted no está de acuerdo con lo que dice la palabra, póngale un signo de interrogación a su salvación. Así como lo oye, póngale un signo de interrogación a su salvación. Podría decir al nuevo nacimiento. Tal vez usted no ha nacido de nuevo, si usted no está de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada. Y recuérdese lo que dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que el tercer componente de la fe bíblica, conocimiento, estar de acuerdo y confiar. Ahora usted confía en Jesús. Su vida está depositada en Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es el guía de ese conocimiento y de ese acuerdo en que usted y Él han entrado, ¿verdad? Ahora usted puede confiar en Jesús y dejarle el trono de su vida, entregarle su corazón, y que sea Él el que gobierne en su vida, y Él proveerá todas las cosas que usted necesita para ser un siervo, para ser un buen ciudadano dentro del reino de Dios. Y es que cuando nosotros miramos la Escritura, Dios nos ha bendecido con tantos recursos, con tanto conocimiento, con tantas experiencias, pero muchas veces las usamos para nosotros mismos. Y ahora, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, ahora es Jesús trayéndonos nuevamente ese conocimiento, esos recursos, esas experiencias, para que lo apliquemos en su reino. Él le ha dado tiempo, talentos, tesoros, no para su propio reino, sino para el reino ¿de quién? De Jesucristo, para que ustedes los puedan emplear. Ya ahora no es usted el dueño de su vida. Usted fue comprado, dice la Escritura, a un precio carísimo, con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora usted puede ser un ciudadano. Así que Jesús vino predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La Escritura dice que Jesús vino a salvarnos del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hacía era engañándonos, manteniéndonos cautivos, manteniendo cautivo nuestra conciencia, cegado nuestros ojos para que nosotros no pudiéramos ver la realidad. Nos mantenía cautivos por medio de los pecados, nos mantenía separados de Dios. Pero ahora esto es diferente. Ahora usted ha nacido de nuevo.
Como le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora usted nace de nuevo. Y yo pues prácticamente le he hablado, ¿verdad?, lo que dice la palabra acerca de nacer de nuevo. Y es que usted tiene que entregarle su vida, dejar su reino, entregársela a Jesús. Tal vez si usted no ha hecho eso en esta mañana, hoy es día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el momento, ¿sabe? Dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido, ¿sabe? Dios vino, el reino de Dios viene, como dije en el principio, viene de dos maneras, espiritual y física. Él viene físicamente a cambiarnos, a transformarnos, a hacernos nuevas criaturas, a hacernos aptos para entrar en el reino de los cielos. La decisión es suya, si usted quiere aceptarlo o rechazarlo. Ahora bien, cuando Jesús venga en su reino físico, dice la Escritura que Él viene a reinar, y dice la Escritura que en ese momento toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que todos tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Es cuestión de tiempo. Usted lo hace ahora o lamentablemente lo va a tener que hacer al final, y en el final puede ser que su vida sufra consecuencias catastróficas. No deje que eso ocurra. ¿Sabe? Yo le decía a una persona en una ocasión, dime ¿qué yo pierdo con aceptar ahora a Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Qué yo pierdo? Yo tengo gozo, yo tengo paz, yo vivo una vida llena de bendiciones. ¿Qué puedo perder? Absolutamente nada. Ahora, ¿qué puedo perder si yo no le entrego mi corazón al Señor? Definitivamente no voy a tener gozo, porque el verdadero gozo viene de la presencia del Señor. Dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo. La verdadera paz solo la puede dar Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento humano. Las bendiciones, puede ser que usted tenga varias bendiciones materiales, pero ¿de qué le vale usted tener y acumular todos los tesoros en este mundo? Cuando usted se vaya, no se los va a llevar. Cuando usted se vaya, usted va a irse como vino a este mundo, sin nada. Así que hoy es el momento. No deje para mañana. Y sabe, lo puede hacer con una simple oración. Ahí donde usted se encuentra, arrodillándose o de pie o sentado, pero humillándose delante del Señor y diciéndole de corazón, Señor, estoy arrepentido por mi pecado. Señor, ayúdame, cambia mi vida, transfórmala. Ya no quiero ser yo, quiero que seas ahora tú en mí. Yo renuncio a mi reinado, yo renuncio al trono de mi vida y te lo doy a ti, para que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Yo quiero ver el reino tuyo, yo quiero vivir en tu reino, yo quiero estar por la eternidad junto contigo. Yo te acepto como Señor y Salvador. Y quiero vivir de ahora en adelante para ti, en el poder de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu guiándome a hacer tu voluntad, que sea tu Espíritu llevándome por donde me quiere llevar. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enviarnos a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por Jesús? Señor, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados.
estaríamos separados de ti, sin esperanza. Pero tu Hijo nos trajo la vida y la vida en abundancia. Señor, mi oración es que a través de esta palabra, Señor, tú toques los corazones que la han escuchado. Que, Señor, aquellos que no han entregado su vida a ti la puedan entregar. Y aquellos que ya lo han hecho, continúen estudiando tu palabra, creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios, para que tú los utilices como instrumento en tus manos para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Que Dios continúe revelándose a su vida por medio de su Espíritu Santo. Amén.